En Durango fue encontrado el cuerpo sin vida del periodista Miguel Ángel Beltrán. Estaba envuelto en una cobija sobre la carretera Durango-Mazatlán. El 23 de octubre de 2025, en la colonia Eucaliptos de la capital de Durango, desapareció Miguel Ángel Beltrán Martínez, un periodista independiente de 60 años con más de 3 décadas dedicado al oficio. Su hijo fue la última persona en verlo con vida esa mañana, cuando salió rumbo a su trabajo en el portal Contexto. Lo que parecía ser una jornada normal de trabajo se convirtió en una tragedia que sacudió al gremio periodístico de México y puso en evidencia los riesgos mortales que enfrentan quienes informan sobre el crimen organizado en el país. 2 días después, el 25 de octubre, su cuerpo apareció envuelto en una cobija a un costado de la carretera Durango-Mazatlán, cerca de la comunidad de Río Chico. Las lesiones que presentaba el cuerpo revelaban que había sido sometido a tortura durante su cautiverio. Junto a sus restos, los responsables dejaron un narcomensaje que decía: "Por andar levantando falsos a la gente de Durango". Este mensaje no era una amenaza al azar. Era una respuesta directa a las denuncias que Beltrán había estado difundiendo en sus plataformas digitales durante las últimas semanas. Miguel Ángel Beltrán no era un periodista que trabajara para grandes medios nacionales ni contaba con protección oficial. Era un comunicador local que había construido su audiencia a través de las redes sociales, particularmente en su página de Facebook La Gaceta de Durango y en su cuenta de TikTok bajo el usuario Capo Durango 7. En estas plataformas, Beltrán reportaba sobre política local, eventos sociales, deportes y, cada vez con mayor frecuencia, sobre las actividades del crimen organizado en el Estado. Su estilo directo y su acceso a información de primera mano lo habían convertido en una voz respetada entre quienes buscaban entender la realidad de seguridad en Durango. El contenido que aparentemente selló su destino fue un video publicado el 21 de octubre, apenas 2 días antes de su desaparición. En ese material de poco menos de 2 minutos, Beltrán analizaba las implicaciones de la reciente detención de Leonardo Daniel Martínez Vega, conocido como El Pato, quien operaba para el cártel de los hermanos Cabrera Saravia. El periodista explicaba que esta captura representaba un golpe significativo para la estructura criminal que controla amplias zonas de Durango desde hace décadas. Pero Beltrán no se limitó a reportar la detención. En su análisis, el periodista fue más allá y señaló que la alianza entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la facción de los Chapitos estaba aprovechando el debilitamiento del grupo de los Cabrera para avanzar sobre territorios estratégicos en la Sierra de Durango y en municipios cercanos a la capital del estado. Esta información, aunque valiosa para entender la reconfiguración del mapa criminal en la región, ponía en evidencia las vulnerabilidades de una organización que históricamente había mantenido el control férreo de estas plazas. Sin embargo, lo que más habría molestado a los Cabrera Saravia fue otra acusación específica que Beltrán hizo en ese video. El periodista afirmó que José Luis Cabrera Saravia, identificado con el alias El 03 y reconocido como el líder actual del cártel familiar, estaba ordenando y participando directamente en el robo de oro de las minas en Durango. Según la denuncia de Beltrán, estos robos no eran actos aislados de extorsión, sino una estrategia organizada para obtener recursos financieros que permitieran al cártel fortalecer sus capacidades defensivas frente a la incursión de los grupos rivales. Esta acusación tocaba un punto particularmente sensible. Durango es el tercer estado minero más importante de México, con 76 minas de oro activas. Muchas de estas operaciones mineras pertenecen a empresas con capital extranjero, principalmente estadounidense. El robo sistemático de oro no solo representa un delito económico de gran escala, sino que tiene el potencial de generar presión internacional, especialmente por parte de Estados Unidos, cuyas empresas se ven afectadas por estas actividades criminales. Los hermanos Cabrera Saravia llevan operando en Durango desde la década de los 90. Originarios de Badiraguato, Sinaloa, la cuna de varios líderes históricos del narcotráfico mexicano, esta familia criminal ha funcionado como un brazo armado del cártel de Sinaloa, específicamente aliados a la facción de Ismael El Mayo Zambada y sus hijos. A lo largo de los años,
han consolidado su control sobre la capital de Durango y amplias zonas de la sierra, dedicándose no solo al tráfico de drogas, sino también a la extorsión y al control de recursos naturales como la minería. José Luis Cabrera Saravia, el 03, asumió el liderazgo del cártel familiar después de que otros miembros de la familia fueran arrestados o murieran en operativos. Su nombre había circulado en reportes de inteligencia, pero generalmente se mantenía en las sombras, evitando la exposición pública. El hecho de que Miguel Beltrán lo nombrara directamente y lo vinculara con delitos específicos representaba un quiebre en ese perfil bajo que el capo había cultivado cuidadosamente. La estrategia de robar oro de las minas para financiar operaciones criminales no es nueva en México, pero la sistematización y escala que denunció Beltrán revelaba una operación sofisticada. Según información recabada en investigaciones posteriores, el cártel de los Cabrera habría estado reclutando personas con adicciones en centros de rehabilitación, ofreciéndoles drogas a cambio de participar en estos robos. Esta red criminal no solo operaba en Durango, sino que se extendía hasta el vecino estado de Zacatecas. En julio de 2025, meses antes del asesinato de Beltrán, se había registrado el robo de 33 toneladas de oro y plata en una góndola que transportaba el material entre Durango y Colima. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, remitió el caso a las autoridades federales, pero no hubo avances significativos en la investigación. Este precedente mostraba que los robos a la industria minera no eran casos aislados, sino parte de una estrategia criminal más amplia. La relación entre las autoridades estatales de Durango y el cártel de los Cabrera Saravia ha sido objeto de múltiples señalamientos. En redes sociales y medios independientes se ha documentado cómo el grupo criminal habría mantenido influencia sobre estructuras políticas locales, lo que explicaría la aparente impunidad con la que operan. Esta simbiosis entre el crimen organizado y sectores del poder político estatal complica enormemente cualquier investigación seria de los delitos atribuidos al cártel. Cuando se encontró el cuerpo de Miguel Ángel Beltrán, la Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado. Sin embargo, el caso fue tratado como un delito del fuero común, sin hacer mención explícita al contexto de delincuencia organizada que claramente rodeaba el asesinato. Esta decisión generó críticas inmediatas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de derechos humanos. A nivel federal, la respuesta también fue tibia. La presidenta Claudia Sheinbaum no mencionó el caso en sus conferencias matutinas durante los días posteriores al hallazgo del cuerpo. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, declaró que el gobierno federal no intervendría en la investigación a menos que el gobierno estatal de Durango lo solicitara formalmente. Esta postura fue interpretada por muchos como una falta de voluntad política para investigar a fondo un crimen que involucraba a un periodista asesinado por su labor informativa. Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas, Artículo 19 y Amnistía Internacional emitieron condenas enérgicas y exigieron que el caso fuera traído por las autoridades federales. Estas organizaciones recordaron que México se mantiene como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra activa. Con la muerte de Beltrán, la cifra de periodistas asesinados en 2025 llegaba a 9 casos confirmados, aunque otras fuentes elevaban la cifra a 11. Desde el año 2000, han sido asesinados 175 periodistas en México, según el conteo de Artículo 19. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, el número de comunicadores asesinados supera los 90 casos. Estas cifras colocan a México en una situación de emergencia en materia de libertad de expresión y seguridad para la prensa. El contexto de violencia en Durango durante octubre de 2025 ayuda a entender el clima de inseguridad en el que trabajaba Miguel Ángel Beltrán. A principios de ese mes, el 6 de octubre, fue detenido un jefe de plaza del Cártel del Pacífico, identificado como Don José, acusado de secuestro y tráfico de migrantes. El 12 de octubre,
Elementos de la Secretaría de Marina llevaron a cabo operativos contra laboratorios de metanfetaminas en la región noroeste del país, que incluía operaciones en Durango. Para el 20 de octubre, apenas días antes del video de Beltrán, diversas fuentes periodísticas comenzaron a exponer públicamente la red de reclutamiento del cártel de los Cabrera en centros de rehabilitación para llevar a cabo los robos en las minas. Esta información circulaba en medios locales y redes sociales, generando un ambiente de tensión en el que cualquier voz crítica podía convertirse en un objetivo. La guerra interna dentro del cártel de Sinaloa, que estalló con fuerza en 2024 tras tensiones entre las diferentes facciones, seguía teniendo repercusiones en estados vecinos como Durango. La alianza entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Chapitos representaba una amenaza real para grupos como el de los Cabrera, que históricamente habían estado del lado de la facción de El Mayo Zambada. Esta reconfiguración del mapa criminal estaba generando disputas violentas por el control de rutas, plazas y recursos. El video del 21 de octubre, en el que Miguel Beltrán expuso directamente a El 03, circuló ampliamente en redes sociales. Miles de personas lo vieron en TikTok y posteriormente fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter. La precisión con la que el periodista describía las estructuras criminales, los nombres de los líderes y las estrategias de financiamiento demostró que tenía acceso a fuentes confiables de información. Esta capacidad para obtener datos sensibles fue precisamente lo que lo convirtió en una amenaza para el cártel. Analistas de seguridad que han revisado el contenido del video señalan que Beltrán no se limitó a hacer acusaciones genéricas. Mencionó nombres específicos, describió operaciones concretas y explicó las dinámicas territoriales con un nivel de detalle que solo alguien con fuentes cercanas a las estructuras criminales o a las autoridades podría tener. Esta especificidad fue lo que más habría molestado a los líderes del cártel de los Cabrera. El mensaje dejado junto al cuerpo, por andar levantando falsos a la gente de Durango, es una frase característica del lenguaje utilizado por los grupos criminales en México. Levantar falsos en el argot del narcotráfico significa hacer acusaciones falsas o difundir información que perjudica a una organización. Sin embargo, en este caso, la información que difundió Beltrán estaba respaldada por investigaciones previas y reportes de otras fuentes, lo que sugiere que el mensaje era más una advertencia para otros periodistas que una acusación legítima de falsedad. La tortura que sufrió Beltrán antes de ser ejecutado es un patrón común en los asesinatos de periodistas vinculados al crimen organizado. Este método busca no solo castigar a la víctima, sino enviar un mensaje de terror a otros comunicadores que puedan estar considerando reportar sobre actividades criminales. Es una forma de censura violenta que ha demostrado ser efectiva para silenciar voces críticas en regiones controladas por cárteles. La ubicación donde fue encontrado el cuerpo, cerca de Río Chico en la carretera Durango-Mazatlán, es una zona conocida por ser ruta de tránsito de grupos criminales. El hecho de que el cuerpo fuera dejado en un lugar visible, junto con el narcomensaje, refuerza la interpretación de que se trataba de un mensaje público, no de un intento de ocultar el crimen. Los perpetradores querían que se supiera exactamente quién había sido castigado y por qué. En las semanas posteriores al asesinato, diversos sectores de la sociedad civil exigieron justicia. El arzobispo de Puebla y otros líderes religiosos mencionaron el caso en misas dominicales, pidiendo por la protección de los periodistas en México. Partidos de oposición como el PAN criticaron la estrategia de seguridad del gobierno federal y estatal, señalando que la impunidad en estos casos fomenta más violencia contra la prensa. En redes sociales, particularmente en la plataforma X, anteriormente Twitter, usuarios y cuentas especializadas en el análisis del crimen organizado compartieron ampliamente información sobre el caso. Cuentas como Earst, que publica información sobre estructuras criminales, realizaron análisis detallados del video de Beltrán y de las posibles motivaciones del asesinato. Estas publicaciones generaron miles de interacciones y ayudaron a mantener el caso en el debate público.
El sitio web narcocrónicas.com, mencionado en análisis posteriores del caso, publicó información adicional sobre la participación de los Cabrera Saravia en el robo de oro. Según este portal, una de las razones por las que el cártel reaccionó con tanta violencia fue el temor a que la exposición pública de sus actividades en las minas generara presión de empresas extranjeras y del gobierno de Estados Unidos. La sensibilidad de este tema radica en que muchas compañías mineras afectadas tienen capital estadounidense, y cualquier afectación sistemática a sus intereses podría desencadenar intervención diplomática o incluso acciones legales internacionales. La minería en Durango representa una actividad económica crucial, generando aproximadamente $1.000 millones anuales. El control o la extorsión de esta industria por parte de grupos criminales no solo afecta a las empresas, sino que tiene repercusiones en la economía estatal y en la percepción de seguridad para la inversión extranjera. Por eso, mantener un perfil bajo en estas actividades delictivas era estratégico para los Cabrera, y la denuncia pública de Beltrán rompió ese equilibrio. En noviembre de 2025, a días del primer mes del asesinato, no se había registrado ningún avance significativo en la investigación. No hubo detenidos, no se dieron a conocer líneas de investigación concretas, y el caso parecía encaminarse hacia la impunidad que caracteriza a la mayoría de los asesinatos de periodistas en México. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa señalaron que sin una respuesta contundente del Estado, el mensaje para otros comunicadores es claro: informar sobre el crimen organizado puede costar la vida. El caso de Miguel Ángel Beltrán Martínez se suma a una larga lista de periodistas mexicanos que han pagado con su vida por ejercer su derecho a informar. Su muerte ilustra los desafíos extremos que enfrenta el periodismo independiente en regiones controladas por el crimen organizado, donde las autoridades locales pueden estar cooptadas y donde el gobierno federal muestra poca voluntad de intervenir. La valentía de periodistas como Beltrán, que a pesar de no contar con protección oficial decidieron documentar y denunciar las actividades criminales, merece ser reconocida y protegida. La historia de este periodista de 60 años que salió de su casa una mañana de octubre y nunca regresó es un recordatorio brutal de la crisis de seguridad y libertad de expresión que vive México. Es también un llamado urgente a que las autoridades en todos los niveles tomen medidas efectivas para proteger a los comunicadores y para investigar con seriedad los crímenes contra la prensa. Mientras la impunidad prevalezca, más voces serán silenciadas, y con ellas, la posibilidad de que la sociedad mexicana conozca la verdad sobre lo que ocurre en sus territorios.